el dilema bíblico únicamente en la Reina Valera 60, que tiene que ver con la diferencia entre Mical, la hija de Saúl, y Merab, la hija de Saúl. Merab, la hija mayor, y la que le sigue es Mical. Bueno, allí hay un enredo en medio de lo que dice la Reina Valera 60 en el contexto del segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, que va a decir entonces en el capítulo 21 lo siguiente: venganza de los gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Y ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y luego de un evento con Rispa, va a decir finalmente el final del versículo 14, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Fíjense, un evento muy particular. ¿Por qué? Porque hay hambre durante 3 años consecutivos, y durante 3 años no se explican por qué había sucedido esto. Y de repente, cuando Dios le habla a David, porque él había consultado a Jehová, dice: ¿qué pasa? ¿Qué hay tanto hambre? Pensando que puede ser algo en especial, algún pecado en particular. ¿Qué pasa que hay 3 años de hambre en medio del reinado próspero de David? Bueno, allí Dios le dice que en realidad el hambre es por causa de un pecado de Saúl. Estamos hablando de por lo menos 50 años atrás. Ya Saúl estaba muerto, y Saúl quiso exterminar a los gabaonitas. Y recuerden que Josué había hecho un pacto con los gabaonitas de que no los iban a tocar, los iban a proteger y serían sus aliados. ¿Por qué había pasado eso? Porque justamente los habían engañado, y Josué y el pueblo no habían consultado a Dios. Eso está en el libro de Josué. El tema es que Saúl, en un celo por Jehová y por el pueblo de Israel y por Judá, dijo: vamos a matarlos, a exterminarlos, y no hizo caso del pacto que habían hecho sus generaciones anteriores, con Josué a la cabeza, con los gabaonitas. Entonces, por ese pacto que no se convalidó, recordemos que Dios es un Dios que respeta la palabra y el pacto, allí lo que hace Dios es derramar, no en tiempos de Saúl, y eso es una gran pregunta: ¿por qué Dios lo hizo así? No lo sabemos, pero sí sabemos que por ese acto que Saúl finalmente cometió, que fue invalidar el pacto de Josué, quiso exterminar a los gabaonitas, pero en ese momento no hubo castigo inmediato por ese acto. Por lo menos la Biblia no lo dice, no habla ni del acto ni si hubo consecuencias, pero sí nos habla de que en el reinado de David hubo consecuencias, y no tenía nada que ver con la generación de David, sino con algo que había hecho Saúl,
y sus soldados en aquel tiempo. Bueno, un misterio, ¿no? Tremendo. Pero el caso es que también aquí nos encontramos con un pasaje donde menciona que sí, bueno, pidieron 7 hijos de Saúl para ser entregados a Jehová, para ser muertos delante del Señor, y allí uno dice, pero sacrificios humanos, ¿cómo es esto? ¿Le piden hacer sacrificios humanos y ellos lo quieren entregar? ¿Cómo Dios acepta sacrificios humanos si Dios no acepta sacrificios humanos? Y por ende, ¿por qué van a morir los hijos de Saúl si no fueron los que tomaron las decisiones? Bueno, frente a esto y sobre todo al tema de Mical, porque dice que Mical tenía 5 hijos, pero si vamos al mismo libro del segundo libro de Samuel, capítulo 6, va a decir allí que ella murió sin tener hijos. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó acá? Leyendo solo la Reina Valera 60 dice, pero Mical no tuvo hijos, pero aquí en el capítulo 21 dice que tuvo 5 hijos con Adriel, hijo de Barzilai Meolatita. Entonces dice, ¿cómo? ¿Fue Mical o no fue Mical la que tuvo hijos? Frente a eso vamos a leer qué nos dicen las Biblias de estudio que he preparado, que son solo 3, para abordar esta temática. En principio veremos lo que nos dice la Biblia de estudio teológico versión Reina Valera 60 en piel genuina. Y aquí la tenemos abierta, la Biblia de estudio teológico, y vamos a ver que tiene 2 columnas de lo que son las notas del estudio, y va a decir lo siguiente acerca de este pasaje en particular. Capítulo 21, 3 al 6 dice, cuando se les pregunta cómo se los podía resarcir por las injusticias cometidas por Saúl, los gabaonitas solicitan que les entreguen 7 varones de sus hijos para ejecutarlos. Al parecer, esto incumple el mandamiento de Deuteronomio 24:16, que dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Se han propuesto varias teorías para explicar por qué Dios permitió que esto pasara. 1. Estos 7 hijos eran cómplices de los actos de Saúl. Sin embargo, el texto no da ningún indicio de eso. Además, ni siquiera Merab, el hijo mayor, puede haber tenido mucho más de 10 años cuando murió Saúl, porque David debe de haber tenido al menos unos 16 cuando Merab se casó. Y allí nos manda a 1 de Samuel 18:19, y no tenía más de 30 cuando Saúl murió, según segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Nos manda a ver la nota del capítulo 4, versículos 2 y 3, y la segunda teoría dice, una teoría más factible es que Dios haya castigado a la familia de Saúl por parte del mal que Saúl había hecho. Esto es coherente con un patrón que se ve en otras ocasiones en que los pecados graves, en especial los cometidos por un rey, conllevan a que también se castigue a los descendientes del pecador. Y allí están todos los pasajes que hablan acerca de eso. La teoría número 3 dice, una tercera teoría es que la ejecución de 7 hombres haya sido un castigo excesivo porque, a pesar de que el Señor le dijo a David que las acciones de Saúl habían causado la hambruna, y allí está la cita, no le ordenó que ejecutara a nadie. En ese caso, la solución propuesta por los gabaonitas representa una venganza desmedida, ya que el texto sugiere que un pago monetario, y ver el verso 4, y la restitución de tierra, verso 5, podía haber sido suficientes. En cualquier caso, el narrador nunca le dice al lector que Dios haya aprobado el proceder de David en este caso. Por lo tanto, puede que el rey simplemente haya actuado de acuerdo con las creencias populares o con las exigencias de los gabaonitas en lugar de seguir el mandamiento de Dios. Y nos manda a ver las notas del capítulo 13 y 16. El fin de la hambruna, versículos 21-14, demuestra que el pago fue suficiente, y de hecho más que suficiente, pero también es una respuesta a la decencia de David para con los huesos de las víctimas y también para con los de Saúl y Jonatán. Fíjense cómo aquí nos da una clara respuesta al respecto de varias cosas y las líneas de interpretación de las diferentes teorías para poder tener una lectura de este pasaje de modo equilibrado, ¿sí? Ahora vamos a ver qué nos dice al respecto la Biblia de Estudio Diario Vivir, versión Reina Valera 60 en letra grande. Y va a decir la nota del estudio bíblico lo siguiente acerca de este pasaje. Aunque la Biblia no registra el acto de venganza de Saúl contra los gabaonitas,
gabaonitas, aparentemente fue un delito grave que lo hacía culpable del derramamiento de sangre. Ahora bien, ¿por qué tuvieron que pagar los hijos de Saúl por los asesinatos que había cometido su padre? En muchas culturas del Medio Oriente, incluso en Israel, una familia entera era declarada culpable por el crimen del padre porque la familia se consideraba indisoluble. Saúl quebrantó el voto que los israelitas habían hecho con los gabaonitas en Josué 9, 16 al 20. Esta fue una ofensa grave contra la ley de Dios, según Números 30, 1 y 2. En esta situación, o David estaba siguiendo la costumbre cultural, o los hijos de Saúl eran culpables de ayudar a su padre a matar a los gabaonitas. Y así vemos cómo la Biblia de Estudio Diario Vivir nos da también una visión cultural de cómo el pecado del padre como autoridad del hogar podía caer la repercusión y las consecuencias sobre el resto de la familia. Y les digo que esto se ve también mucho en todo lo que tiene que ver con ciertos pecados explícitos con consecuencias nefastas, como la pena de muerte, como fue en el caso en el libro de Josué con el pecado de Acán, donde toda su familia fue allí muerta y donde todo allí fue, asesinado, hasta los niños, como en el caso de los descendientes de Coré, o Coré y sus séquitos y sus familias, todo fue tragado por la tierra y todos fueron allí, cubiertos por la tierra luego de que Dios obró en castigo de ellos. Un poco vemos así cómo se va dando luz acerca de esto. Y en cuanto al tema de Merab o Mical, vamos a ir específicamente a qué nos dice la Biblia de Estudio RVR, esta Biblia de estudio muy recomendable. Y antes de arrancar les digo que la Biblia de Estudio RVR, que es la anterior Biblia de Estudio Nelson con la versión Reina Valera 60, y esta es la Biblia de Estudio Reina Valera revisada, o Reina Valera 1977, pero en continua revisación, por eso se llama revisada. Aquí vamos a ver que nos va a dar un pantallazo general también en las notas del estudio bíblico, y les digo que esta Biblia está quedando fuera de catálogo, así que los que puedan conseguir la tremenda Biblia de Estudio RVR, se los recomiendo lo antes posible porque van quedando muy pero muy pocas. Ya en símil piel no se consigue y quedan muy pocas en tapa dura. Ahora sí vamos a las notas del estudio bíblico. Desde el versículo 4 al 6 sobre la expresión sobre plata ni sobre oro, dice: ninguna compensación económica servía ante el mal que se hizo a los gabaonitas. En cuanto a la frase ni queremos que muera hombre de Israel, puede traducirse también no corresponde a nosotros ejecutar a un hombre de Israel. El sentido sería que ellos, como pueblo sometido, no tenían autoridad para vengar la sangre. Los gabaonitas buscaban justicia en la aplicación del principio de Números 35-31. Una vida exige otra vida. Pidieron a David autoridad real para ejecutar a 7 varones de los hijos de Saúl. Ahorquemos da a entender alguna forma solemne de ejecución, seguida de la exposición pública del cadáver que se empalaba en un poste. Las palabras delante de Jehová indican que el propósito del juicio era satisfacer la justicia divina. En cuanto a Gibeá, dice, a unos 5 kilómetros al norte de Jerusalén, había sido la capital de Saúl. En cuanto a por el juramento de Jehová, David perdonó al hijo de Jonatán, Mefiboset, por el pacto de amistad que hizo con aquel, y allí están los pasajes. Para la historia de Mefiboset nos manda a ver también estos pasajes a continuación. En cuanto al versículo 8 específicamente dice: Mefiboset, hijo de Rispa, no es el hijo de Jonatán del mismo nombre. Rispa fue concubina de Saúl. Y aclara también, el Barzilai mencionado aquí no es el mismo que el amigo leal de David de los capítulos 17-27. En cuanto a los ahorcaron, dice: la ley de Dios prohibía explícitamente el castigo de un hijo por los pecados de su padre. Y allí están todos los pasajes. David no condena la ejecución en el texto y parece que Dios la honró acabando con el hambre, por lo que es posible que quienes murieron ejecutados estuviesen implicados en la matanza de los gabaonitas. Fíjense cómo aquí la Biblia de Estudio RVR también se mete con este tema. Pero vos me decís: Rodo, ¿pero qué
¿Qué pasa con Mical y Merab? ¿Qué pasa con Mical, que en un pasaje dice que no tuvo hijos y en otro pasaje dice que sí tuvo hijos, que tuvo 5? Bueno, como sabemos, y de hecho les voy a decir, en realidad la Mical que se menciona en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel es la segunda hija, la hija menor de allí el rey Saúl, que nunca tuvo hijos. Realmente el pasaje es acertado, que no tuvo hijos. Y aquí en el capítulo 21, la Reina Valera 60 dice que es Mical la que tuvo 5 hijos, pero menciona que es justamente la hija de Saúl, que fue dada por esposa a Adriel, hijo de Barzillai Meolatita. Y el segundo libro de Samuel, lo menciona como que fue el esposo de Merab, la primer hija de Saúl. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí un error del copista. Un error del copista que viene desde la Biblia del Oso hasta la 1960. Pero si vemos en esta, que es la Biblia de Estudio RBR, con la traducción bíblica Reina Valera 1977, en esa revisión se hace la corrección y aquí vemos que dice que en realidad los hijos fueron de Merab, hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barzillai Meolatita. Fíjense cómo desde la 1977 en adelante, todas las demás, la Lenguaje Actual, la NBI, las Reinas Valeras actualizadas, todo lo que tiene que ver con la NBLA, la Nueva Traducción Viviente, todas dicen en este pasaje que los 5 hijos entregados para ser sacrificados o para ser muertos fueron los hijos de Merab, no de Mical. Así que ese error se encuentra únicamente en la Reina Valera 60, no así en todas las demás traducciones de la 1977 para acá. Tienen allí que los hijos son de Merab y efectivamente Mical nunca pudo tener hijos. Así que bueno, esto fue un poco del análisis de este pasaje para entender esto de por qué se aceptan sacrificios humanos en modo de venganza o de que se haga justicia por los pecados de Saúl, que ya había muerto para esta altura de la historia, y luego también un poco explicar el error del copista en cuanto a que Mical no había tenido hijos, pero aquí se dice en la Reina Valera 60 que tuvo 5 hijos. No es una contradicción, sino un error del copista, y varias Biblias y varios contenidos están allí hablando acerca de esto y nos dan explicaciones que trato de transmitirles a ustedes ahora. Recuerden que pueden conseguir todos estos materiales y muchos más, en principio comunicándose conmigo al número que figura en pantalla. Nos quedan muy poquitas de esta Biblia que ya no se puede conseguir casi, así que voy a estar aquí para atenderlas con responsabilidad. Recuerden que estoy haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma a todo el mundo de manera responsable. También recuerden que les voy a dejar los links de compra en Amazon asociados de todos estos materiales, más otras líneas de materiales cristianos que están allí para edificar nuestra vida, muy edificantes y muy recomendables. Recuerden también que están todos estos sitios web que hasta ahora tenemos el cupón de descuento Comrodo, que hagas tu compra de manera online y tenés un pequeño descuento en tu compra y de esa manera bendecís a nuestra familia y al trabajo en el canal. Y también puedes hacerlo, uniéndote como miembro colaborador del canal a través del botón unirse que puedes encontrar debajo de este video en la aplicación de YouTube. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de este, por favor, sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!